El día de la Constitución se hace un acto formal, en el Congreso de los Diputados, los distintos líderes de los partidos políticos van a hablar, aparecen también líderes autonómicos, presidentes de comunidades autónomas, vamos, que todo el lío político está en el Congreso de los Diputados. Entonces, hemos visto aquí a Feijóo hablando sobre la Constitución, evidentemente. Hemos visto a Ione Belarra y hemos visto a Yolanda Díaz hablar sobre su lío reciente, que ya sabéis que Podemos se ha separado de Sumar dentro del Congreso de los Diputados. Hemos visto a la portavoz de Vox pues decir lo de siempre, una vez más, que si el golpe de Estado, que si dictadura socialcomunista, es decir, el paisaje de siempre, las tonterías de siempre. Y después hemos visto a Feijóo, pues que no ha empezado del todo mal, pero evidentemente, pues cuando abre la boca y lleva demasiado rato hablando, se acaba equivocando y diciendo cosas pues que no son correctas o que, de hecho, en muchas ocasiones le acaban viniendo bastante mal. Vamos a verlo. Muchas décadas, 40 años, España era un país donde no había libertades, donde la igualdad de los ciudadanos ante la ley no estaba garantizada y donde no podíamos decidir el gobierno de nuestro país ni el futuro de nuestro país. Vale, sí, tienes razón. Como la Constitución, por fortuna, nos permitió salir, además de toda la lucha obrera que hubo y de la fuerte contestación social que tenía la dictadura, nos permitió salir con la Constitución de un momento oscuro de la historia de nuestro país. Por supuesto que sí. Aquí, vamos, no hay nada que reprocharle a Feijóo. Bien dicho. Seguimos. Por fin, nuestros abuelos y nuestros padres consiguieron algo que parecía imposible, que es hablando, negociando, conversando, construyeron una arquitectura institucional que es sin duda la mayor aportación a la historia de España reciente y que tiene que seguir siendo, al menos desde la perspectiva del Partido Popular, la garantía de la igualdad, de la libertad, de la concordia y del progreso de nuestro país. Tal vez peca un poco del consenso de todo fue un pacto entre gente distinta, fue todo precioso. Bueno, o sea, fue un proceso duro en el que hubo mucha gente que acabó perdiendo la vida, hubo terrorismo, hubo asesinatos, se nos olvidan los abogados de Atocha, se nos olvidan toda la sangre que se derramó por parte de colectivos de extrema derecha que estaban, bueno, pues evidentemente radicalmente en contra de que se saliese una dictadura, pero bueno, de alguna forma sí es cierto que hubo pues cierto consenso y se salió adelante y la cosa pues no estuvo mal del todo, sobre todo diferenciándolo de donde veníamos. Pero aquí de repente se tuerce el asunto. Atención. Es verdad que hace 45 años había algunos grupos minoritarios que estaban en contra de la Constitución, que lo combatieron incluso con el terrorismo. Y aquí está la clave, aquí está donde la acaba cagando, porque dice... Es verdad que hace 45 años había algunos grupos minoritarios. Hace 45 años había algunos grupos minoritarios que estaban en contra de la Constitución. En contra de la Constitución. Entonces, cuando empieza a hablar de grupos minoritarios que estaban en contra de la Constitución, de repente hace una conexión histórica por la cual acaba llegando a España hoy en día. Y dice, igual que hace 45 años había grupos minoritarios de radicales e intransigentes, nacionalistas e independentistas que estaban en contra de la Constitución, que es lo que mejor le pasó a nuestro país, ahora también hay grupos minoritarios, radicales e intransigentes que están en contra de la Constitución de nuestro país y son esos grupos los que pactan con el gobierno de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí lo que se le olvida al señor Feijóo y se está echando piedras sobre su propio tejado de una manera además bastante ridícula porque parece que o no se da cuenta o lo quiere omitir completamente para que no le afecte a su discurso de invención total y de revisionismo histórico básicamente, que él mismo no evidentemente, pero su partido Alianza Popular en aquel momento fue de los únicos dos partidos que en la votación en el Congreso de los Diputados sobre la Constitución española votaron en contra. Y no me lo estoy inventando yo. Vamos aquí a ver las personas, los diputados que en 1978 votaron en contra de la Constitución española. Esos grupos radicales, minoritarios, intransigentes que dice Feijóo que estaban fuera de la Constitución. Bueno, pues su propio partido. Postura, no. Partido, Alianza Popular, Alianza Popular, Alianza Popular, Alianza Popular, Alianza Popular. 5 diputados de Alianza Popular votaron en contra de la Constitución. 3 se abstuvieron y el 6º diputado que votó en contra de Alianza Popular fue Francisco Letamendia Belzunce, que es del partido Euskadiko Ezkerra, que es un partido en el que había pues gran parte de militantes de ETA político-militar, no de ETA militar, sino de ETA político-militar, que después se integraron en Democracia y tal, pero joder, que venía de la extrema izquierda Berchale entonces. Es decir, Alianza Popular, los antecesores del Partido Popular y Euskadiko Ezkerra. Es decir, que cuando Feijóo hace todo este discurso extraño, intentando relacionar a aquellas personas que estaban en contra de la Constitución hace 45 años, se le olvida que su propio partido,
que por cierto fue fundado por ministros del franquismo, Alianza Popular, también era un partido que en aquel momento estaba radicalmente en contra de que se progresase hacia la democracia. ¿Por qué? Porque tenían mucho que perder, carajo, porque ellos habían sido los principales exponentes de aquella dictadura que estaba por terminarse, de aquella dictadura que estaba por acabarse, que se venía al fin aquello que les había permitido mandar durante tanto tiempo, que les había permitido hacerse de oro, que les había permitido no tener ningún tipo de oposición. Entonces, evidentemente, había muchos políticos dentro de Alianza Popular que estaban en contra de que eso se acabase, querían seguir manteniendo el poder y por lo tanto votaron en contra, pero es que fue Alianza Popular. ¿Esto quiere decir que haya que reprochar al Partido Popular y decirles ustedes son un partido anticonstitucional? Bueno, pues por esto no, porque evidentemente después entraron la Constitución, se adaptaron al consenso constitucional, se presentaron a las elecciones, dejaron atrás, más o menos, simbólicamente tal vez no, pero en la forma de actuar y aceptando la democracia sí, dejaron atrás la dictadura. El problema es que a pesar de que su origen primigenio de la historia del constitucionalismo español del 78 naciese con esta gente enfrentada, ahora se atreven a hacer ese malabarismo histórico, ese quiebro extraño, por el cual de repente ellos son los más constitucionalistas del mundo y los que quedamos fuera de la Constitución somos los que somos de izquierdas, progresistas, sindicalistas, feministas, independentistas, toda esa gente fuera de la Constitución. O sea, y mientras en 1978 era Alianza Popular los antecesores del Partido Popular, los que votaban en contra de la Constitución, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista, es decir, aquellos a los que tanto han repudiado durante los últimos años, que han sido la excusa constante que ha puesto el Partido Popular para no llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista, porque decía, no, es que ustedes gobiernan con el comunismo. Bueno, mira, pues perdonen, pero el comunismo en el 1978 era más constitucionalista que ustedes, que eran tan de constitucionalistas que se arrogan la Constitución para sí mismos solamente y expulsan a todo el que no piense como ustedes. El comunismo de entonces, el comunismo de 1978, el Partido Comunista votó a favor de la Constitución cuando Alianza Popular, los antecesores del Partido Popular, no votaron a favor de la Constitución. Así que el revisionismo histórico por el cual nos expulsan absolutamente todos de la Constitución y ellos se quedan ahí como si fuesen los únicos valedores, pues no me sirve, no me sirve. ¿Y sabéis sobre todo por qué no me sirve? Sobre todo no me sirve porque es que durante las últimas semanas, además, desde esa misma extrema derecha que empezó en 1978 poniéndose Alianza Popular, no es que se haya extinguido por el tiempo, es que hemos llegado a ver cosas como esta durante los últimos días, durante los últimos meses. ¡El peor gobierno en 100 años! ¡Franco! ¡Viva! ¡La Constitución! Ahí está. ¡Destruye la nación! ¡La Constitución! ¡Destruye la nación! ¡La Constitución! ¡Destruye la nación! O sea, esta manifestación no es una manifestación de la extremísima izquierda. Esta manifestación no es una manifestación independentista en Cataluña queriendo lograr la independencia. No, esto es una manifestación de la extrema derecha española. Es decir, de la extrema derecha con la que gobierna el Partido Popular en todas las comunidades autónomas y municipios donde ha podido hacerlo. En todas, ¿eh? No se han dejado ni una donde pudiesen pactar. En todas las que podían pactar, han pactado. Muchas gracias por la sub, republicano. Un besazo. En todos los sitios donde podían pactar, han pactado. No se han dejado ni uno. Con esta gente. Con los que dicen, la Constitución destruye la nación. Demócratas de bien, demócratas de extremadamente bien. O sea, imaginaos lo que tenemos que tener enfrente. Esto es lo que hay enfrente. Esto es con lo que está pactando el Partido Popular. Y mientras pacta con ellos, dicen, no, si es que, una vez Feijóo dijo literalmente, el Partido Popular es el único partido constitucionalista que le queda a España. Un poco después dijo, bueno, y Vox también respeta bastante la Constitución. Pero por eso, precisamente, podemos pactar con ellos. Es decir, lo dijo para justificar los pactos. Pero también me gustaría que me explicasen qué tipo de respeto por la Constitución española es el que tiene Vox, que está en contra de las comunidades autónomas, que quiere legalizar partidos políticos, que está en contra de las familias y de las personas LGTBI, es decir, está en contra de la libertad, está en contra de la igualdad, está en contra de las comunidades autónomas, está en contra de absolutamente todo lo que no quepa en su concepción estrecha de lo que es España. ¿Eso es constitucionalista? ¿De verdad nos quiere hacer pasar el Partido Popular estos gritos de la Constitución destruye la nación, las posiciones extremas del partido Vox por constitucionalistas, de verdad, y nos va a echar a todos los demás del constitucionalismo mientras están pactando con esta gente, mientras están quitando banderas LGTBI, mientras están prohibiendo incluso películas en las que sale un beso entre dos mujeres porque les parece una cosa horrible? ¿De verdad eso es constitucional? Pedir la ilegalización de partidos políticos que no piensan como tú, ¿eso qué tiene de constitucional? Eso lo que tiene es de interesado. Tú quieres gobernar
cueste lo que cueste, evidentemente. Y no te lo voy a reprochar, quieres hacerlo. Pero entonces, después, no te lleves las manos a la cabeza cuando el Partido Socialista pacta con el Partido Comunista, que, insisto, estaba en el acuerdo constitucional de 78 mientras vosotros no estabais, o por lo menos no estabais en su totalidad. Es que estos días hemos llegado a ver hasta esto, lo compartí antes de Unividia. Es que, Día de la Constitución, los patriotas siguen reuniéndose en Ferraz. La Constitución destruye la nación, viva España. Atención, porque es que esto es completamente delirante. La Constitución de 1978 omite a Dios y a la ley natural. Ya me explicaréis qué es la ley natural, pero bueno, la ley de la selva, imagino. Abrió las puertas a la desintegración de la familia con el divorcio, al crimen del aborto, a la ruptura de España con las autonomías y el separatismo, a una monarquía decorativa y sin funciones, a leyes educativas que corrompen a los niños, a la partitocracia y a la sumisión a poderes extranjeros. Por ello, nada que celebrar. Muchos lo advirtieron y fueron despreciados y ridiculizados ayer y hoy, no a la Constitución, sí a España. Y esto podrían decir, no, si es que solamente son 4 frikis que dicen estas cosas de la ley natural, de la Constitución omite a Dios, etcétera, etcétera. Pero es que no son 4 frikis. Son 4 frikis amparados por el tercer partido de dentro del Congreso de los Diputados, amparados por la extrema derecha que tiene representación en el Congreso de los Diputados y que tiene representación en gobiernos autonómicos. En muchas ocasiones se decía aquella tontería de no, pero es que son tan radicales unos como los otros, son tan radicales son tan radicales la extrema derecha de Vox como la extrema izquierda de Podemos o de Sumar. Son exactamente lo mismo. Mira, no, perdona. Jamás se ha visto unas declaraciones tan jodidamente delirantes sobre la Constitución española como esta, diciendo omite a Dios y a la ley natural, la Constitución destruye a la nación, no la Constitución sí a España, por parte de absolutamente nadie, excepto por parte de esta extrema derecha completamente trasnochada. Esos son los únicos que hacen este tipo de declaraciones y están dentro de gobiernos. Están presidiendo el Parlamento aragonés, por ejemplo. Están dentro de gobiernos teniendo capacidad ejecutiva sobre cosas muy importantes. Y esta gente está gobernando. Gente que dice no a la Constitución o sí a España y que ampara manifestaciones delante de Ferraz en el que se corean ese tipo de barbaridades. Esa gente está gobernando y no son lo mismo, evidentemente. Están completamente piraos. Han perdido el norte. Han perdido completamente el norte. Que justo en el día de la Constitución, que haya que ver al líder del tercer partido del Congreso de los Diputados, del tercer partido con mayor representación en España, es un gigantesco cínico. Manifestarse delante de la sede de otro partido político y decir barbaridades como estas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su atención. Defender hoy la Constitución es denunciar a quienes están perpetrando un golpe contra la misma. No se puede defender la Constitución acudiendo a un acto institucional junto a los que están pisoteándola. No se puede ir hoy a acudir al Congreso de los Diputados y fotografiarse junto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un gigantesco cínico, es el único presidente que ha pisoteado en 2 ocasiones los derechos fundamentales de los españoles. Es tan básico, tan triste, tan cutre. Y además, lo han repetido tantas veces, es tan cansino también, tan cansino, que siguen llamando golpe de Estado y dictadura a lo que literalmente pone en la Constitución, que es que gobierna aquel que consiga más votos dentro del Congreso de los Diputados. Punto. ¿Que no le gusta con quién se ha pactado? Pues evidentemente no les gusta. Igual que a nosotros no nos gusta que se haya pactado el gobierno de Aragón, el gobierno de la Comunidad Valenciana, el gobierno de Baleares, el gobierno de Extremadura, el gobierno de Castilla y León, con la extrema derecha que representa a él y que representan todos los cenudrios que se manifiestan delante de Ferraz gritando la Constitución arruina a la nación. Claro que no nos gusta, pero es constitucional y por lo tanto es legítimo. Y si tú tienes una mayoría para gobernar, a pesar de que el primer partido haya sido el Partido Popular, pero que esté completamente solo porque solamente puede pactar con vosotros, eso es constitucional. Y lo contrario es simplemente sobreactuar e intentar llevar a una opinión pública española a un sitio donde tú quieres porque te viene bien electoralmente y punto. Más allá de eso no hay nada. Simplemente hay sobreactuación, cutrez, porque es que además ya está sonando algo cutre, algo manido, que lo han dicho tantas veces, que lo han dicho de una manera tan cansina, tan repetitiva, que no lleva a ninguna parte, que este discurso se empieza a agotar y suena a farsa. Al principio podría sonar como alerta y algún español se podría haber preocupado. Bueno, de hecho seguro que muchos se han preocupado, pero es que ahora ya suena como algo que forma parte del paisaje del día a día. Si cada día hay un golpe de Estado y está completamente sobreactuando cada día, que España se rompe, que el golpe de Estado, que el fin del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, al final no hay fin del Estado de Derecho. España no se rompe. Es lo de siempre, es que es lo de malditamente siempre, pero oye, que sigan haciendo el payaso, que sigan por esta vía, les va a ir fantásticamente bien, les va a ir maravillosamente bien. El día de la Constitución, un día en el que tendríamos que estar hablando de unidad, de hacia dónde vamos, de cuál es la idea de nuestro país, están hablando de golpe de Estado. O Feijóo está olvidándose
de que ellos votaron en contra de la Constitución española en 1978 y ahora intenta decir que los que estamos en contra de la Constitución somos los progresistas, cuando es que en el 78 hasta el Partido Comunista votó a favor de la Constitución española, mientras ellos, muchos de ellos, del Partido Popular de entonces, de Alianza Popular, votaban en contra. En fin, así estamos en el Día de la Constitución. Así estamos. Completamente alucinante.